Bien, ya estamos de regreso, estamos ya en posición, ¿verdad? Ahí compartiendo la imagen que hoy conversamos con un académico, un economista, un ex rector, ¿verdad? De una prestigiosa universidad estatal nacional y damos la bienvenida al señor Luis Riveros Cornejo, quien hoy está aquí acompañándonos a esta hora de la tarde. Bienvenido, don Luis, aquí a la tarde por Paulina. Hola Rodrigo, buenas tardes, un gusto de saludarlo. Y buenas por tardes. su intermedio saludar a Iquique. Muchas gracias. Una tierra tan querida con tantos amigos que permanecen por años engrandeciéndolo. Perfecto. Oiga, usted siempre con esa imagen, ¿verdad? Impecable, con su corbatín, el señor más reconocido en Chile, con su corbatín y muy distinguido, y que hoy está también con un lanzamiento de un libro en la cual ya adelantamos en el bloque anterior acá en el programa, que tiene que ver con lo que se está viviendo en Chile, que es esta crisis, ¿verdad? En la cual, claro, algunos aprovechan las crisis para hacer negocios y otro tipo de cosas, pero también esto se va circundando también con lo que es la historia cíclica de nuestro país, que vamos de un lado para el otro, tambaleando, ¿verdad? Y haciendo cambios en los cuales la sociedad chilena aún no tiene como esa madurez, aún como para decir, ¿sabes? Vamos a ir por este sendero. Y se deja llevar, ¿verdad? Lamentablemente, por algunos políticos, ¿verdad? Por algunos partidos políticos, y si no, ahora en siglo XXI, con lo que te dice también lo que es el mercantilismo, que algunos le han llamado, y verdad, con esta nueva situación que está viviendo nuestro país. Ok. Muy bien. Bueno, en este libro yo creo que hay tres cosas fundamentales que rescatar. Lo primero, este es un libro que recoge las elaboraciones que a lo largo de 10 años yo hice y publiqué en distintas instancias, advirtiendo que había una crisis grave que venía, una crisis institucional, pero además de eso, ¿no es cierto?, una crisis que envolvía una serie de problemáticas. Pero lo principal de todo esto es que no se escuchó. No solo yo advertí esto, otros intelectuales y académicos también, entre los años, vamos a decir, 2010 y 2018, advirtieron que aquí venía un problema. Nuestra clase política, todos, hicieron oídos sordos de esto y no atendieron estas cosas que se mencionaron tantas veces, que era un problema que no se atendía debidamente. El segundo mensaje importante es que la crisis no es solamente una crisis social, que se ha leído como una crisis que consiste en que la gente no tiene acceso a los bienes y servicios. No es el caso de Chile, en realidad. Es una crisis social, claro, porque hay todavía había un 10% de pobreza, pero sobre todo una crisis de insatisfacción de una clase media que había logrado escalar un poquito y que hoy día representaba nuevos requerimientos. Y esos requerimientos no fueron satisfechos adecuadamente, por lo tanto esa es una dimensión importante, pero además hay una crisis moral. ¿Cómo es posible de que algunos tengan justicia y otros no tengan justicia? O sea, de que haya perdonazos para unos, pero no para todos. O que no hayan castigos igualitarios para todos, eso lo vemos todos los días. Cuando hasta el Servicio de Impuestos Internos decide no querellarse contra ciertas figuras políticas. O cuando, digamos, las grandes tiendas, las grandes cadenas, ¿no es cierto?, son en el fondo perdonadas, ¿no es cierto?, por estas cosas que hacen, ¿no es cierto?, colusión, explotación del consumidor. Entonces también hay una protesta por eso. Hay una protesta por la forma en que se hace política, esa política alejada de la gente, esa política que se acuerda de la gente para las elecciones, pero después como que pasa, ¿no es cierto?, a ser parte del inventario. Entonces todas estas cosas constituyen, ¿no es cierto?, este reclamo de la ciudadanía, que tiene distintas versiones, distintos aspectos que hay que leer, hay que saberlos leer. Creo que nuestra clase política no se dio el trabajo de leer eso, ¿no es cierto?, porque, claro, quedaron los aspectos más, yo diría, visibles de esta protesta, pero no quedaron las cuestiones de trasfondo. Y el tercer mensaje del libro, bueno, aquí nosotros tenemos que empezar, digamos, a
repensar el país. Hay que repensarlo, pero en serio, no con discursos ni con estas propagandas, ¿no es cierto?, tan divertidas a veces de los candidatos, ¿no? Repensar el país que queremos, nuestras responsabilidades con la generación que viene. Nosotros, y estoy hablando de los 40 arriba, ya estamos en otra, en el fondo. Pero los jóvenes van a quedar con estos problemas ahí en sus manos. Y entonces la pregunta es, ¿qué país queremos dejarle? En términos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de un país con equidad, con mayor equidad, un país con mayor justicia, un país con igualdad, un país con mayor fraternidad. ¿Cómo hacemos eso? Esa discusión no la veo. No la veo, digamos, en las propuestas de los políticos, no lo veo en las propuestas de los precandidatos presidenciales, no la veo en ninguna parte. Entonces volvemos a hacer propuestas y cosas, en el fondo para salir del paso y para alimentar, digamos, las encuestas de aquí a un mes, a 2 meses, pero nadie está pensando en los próximos 20 años, y eso es muy grave para un país como el nuestro que, bueno, tiene un futuro, debe construir un futuro, tiene que enfrentar un futuro que hoy día no está garantizado, hoy día está muy amenazado, porque claro, hemos retrocedido en una serie de aspectos que lo dábamos por garantizado, ¿no? Sí, don Luis, a propósito de todo lo que explaya, y también lo hemos conversado acá en el programa, lo hemos planteado y lo hemos conversado y debatido también con nuestra audiencia, referente al pensamiento crítico, ¿verdad? A tener esa apertura de mente, no dejarse nublar y tampoco dejarse, ¿verdad?, embaucar por estos populismos que van apareciendo con cada campaña política que van apareciendo. ¿Cómo poder repensar el país? Y aquí lo consulta también uno de nuestros auditores, Manolo Baltasar, dice, repensar el país, pero ¿por dónde partimos? Y primero, pienso yo, que deberíamos hacer una autoevaluación interna de qué es lo que hemos hecho nosotros como individuos y luego colectivamente para repensar el país. Creo que por ahí podría ser. Yo aquí responsabilizo directamente al presidente de la República, porque es el presidente el que tiene que ejercer liderazgo para este diálogo constructivo, pero muy importante respecto al país que queremos. Él debe encabezarlo, sin ninguna duda. Y obviamente que en esto deben tener su sitial los parlamentarios, el Congreso Nacional. Entonces ahí debe ocurrir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo este diálogo respecto a qué país estamos armando, qué país queremos. Por ejemplo, ¿qué país queremos en materia de educación? Que es un terreno, digamos, que yo visito y revisito en este libro, ¿no es cierto?, en variados contextos. ¿Qué país, qué educación queremos? Muchas veces a mí me preguntan como educador, oiga, ¿qué educación quiere usted para Chile? Mi respuesta es, mire, dígame primero qué Chile queremos y yo le digo qué educación tenemos que construir para ese Chile. Pero como digo, aquí no hay este diálogo. Estamos todos preocupados del corto plazo, de las elecciones que vienen, y cuando ya pasen estas elecciones, va a haber otras elecciones. Claro. Obviamente que esta convención institucional abrió una puerta a este debate, pero yo veo que eso se está frustrando. Yo no veo este debate profundo, significativo, por encima del bien y el mal, por encima de las banderías, respecto a esta pregunta tan crucial, que la repito, ¿qué Chile queremos en 20 o 30 años? Eso obviamente tiene que empezar a edificarse hoy día. Y yo no veo un esfuerzo en esa dirección. Estamos parchando en circunstancias que tenemos que hacer un trabajo de infraestructura mayor. Y creo que ese ha sido la falla fundamental de nuestro modelo político y económico, no tener esa visión grande del país al cual queremos converger. En ese sentido, don Luis, estamos conversando con don Luis Riveros Cornejo, economista, ¿verdad? Académico y ex rector de la Universidad de Chile, que ya, bueno, uno ve tantos casos de corrupción y en todo ámbito, ramas castrenses, el mismo gobierno, ahora las policías de investigaciones, pero son personas, no es la entidad completa, ¿verdad? O la institución, pero para poder rectificar este camino y dar también la solvencia, ¿verdad?, de creencia, de volver a creer en la política, porque es la única salida que se ve. Y claro, uno ve para los lados
y se encuentra con los mismos personajes o que se van renovando y al final estamos cautos dentro de esta convención constituyente, en la cual hemos también discutido con otro académico de la Universidad Austral de Chile que nos decía, sabes, esto está mal, está viciado desde el origen, y vernos en ese escenario, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Es la convención constituyente una modalidad también como para que el presidente de la República pueda liderar, o en su conjunto, cómo poder liderar esta conversación? Bueno, desde luego ellos tienen que tomar la iniciativa, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Yo, por cierto, digamos, creo que hay que convocar a la Convención Constituyente a pensar en esta pregunta fundamental. Si yo quiero elaborar una constitución, yo tengo que decir primero, bueno, ¿qué país quiero? Y una vez que tenga esa definición, bueno, entonces elaboro la letra, ¿no es cierto?, el articulado de una constitución. Esa es una discusión en serio. Pero partir, ¿no es cierto?, por temas importantes, pero puntuales, ¿no es cierto?, va a provocar exactamente lo mismo que hemos vivido en política todos los últimos años y que le ha ganado el desprestigio creciente a la política. Mire lo que dicen las encuestas respecto, ¿no es cierto?, al apoyo que tienen los partidos políticos, al apoyo que tiene el Congreso Nacional. ¿No es una vergüenza eso? Para un país normal y para un país que tiene una tradición democrática y republicana como el nuestro. Entonces yo creo que si no se toma ese liderazgo, y yo reclamo, ¿no es cierto?, de los candidatos presidenciales justamente esa visión. No sacamos nada con tener un armazón de cosas, de cositas, que hagamos esto, hagamos lo otro, si no tenemos esta visión sustantiva. ¿Qué país es el que yo quiero encaminar? Porque yo voy a participar en esa construcción 4 años, ¿cierto? Y eso sería... Entonces, bueno, ¿qué país quiero encaminar? ¿Qué país quiero comenzar a construir? ¿Cuáles son mis ideas? Y entonces vuelvo a decir, ahí yo echo de menos el liderazgo de un presidente de la República. Ya no está para eso, obviamente. Se ha desgastado mucho y obviamente ya no está para conducir un debate con altura de mira. Pero entonces, bueno, debiera hacerlo alguno de los candidatos a sucederlo, que tenga esta visión, ¿no es cierto?, yo diría constructiva del país que ansiamos. Me parece a mí, digamos, de que en eso estamos teniendo una falla bien fundamental. Y vamos a seguir entonces, si me perdonan la expresión, dando bote. Hacer unas cositas por aquí, otras cositas por allá, y sentirnos muy contentos porque tenemos un logro en esto y lo otro, pero obviamente, digamos que nos contentamos mucho con el vaso medio lleno, pero yo creo que es muy importante mirar el vaso medio vacío. Y en Chile que progresamos muchísimo, muchísimo, sin duda. Ahí están los indicadores. Yo discrepo mucho de los que dicen que los últimos 30 años fueron un desastre. No fueron un desastre, ahí están los indicadores. Lo que pasa es que se nos olvidó que había que atender otras cosas también. La calidad de la educación pública, por ejemplo. La calidad de la salud pública, por ejemplo. Es un sistema de pensiones que sea viable, sostenible, ¿no es cierto?, y que sea en el fondo más equitativo, ¿no? Bueno, esas cosas las dejamos así como al ladito, ¿no es cierto? Eso parece que no entraba en la definición de país. Nos contestamos con los triunfos. El triunfo del gran ingreso per cápita, del crecimiento mayor que el resto de Latinoamérica, de haber derrotado a la inflación, ¿no es cierto?, de haber tenido altas tasas de inversión, etcétera, etcétera. Esos son naturalmente cosas muy positivas, pero obviamente que a eso le faltaron los ingredientes, yo diría, más sustantivos del punto de vista social, que es lo que la familia chilena hoy día resiente. ¿Por qué yo, que envío a mi hijo a un colegio público, le estoy diciendo, mira, tú no vas a tener las mismas oportunidades que ese otro niño que va al colegio privado de más allá? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hemos sido capaces de garantizar efectivamente igualdad, ¿no es cierto?, en el acceso a la educación de buena calidad? Bueno, lo pongo como un ejemplo porque es muy cerca de mis inquietudes, ¿no es cierto?, intelectuales. Entonces, eso reclama la gente. Y sobre eso no veo un debate sustantivo, ¿me entiendes? Aquí atendemos los temas de corto plazo. Cuando se hablaba de hagamos una mejor política educacional, entonces inmediatamente salían los que decían, bueno, vamos a ponerle más plata a esto, vamos a pintar la escuela, le vamos a comprar computadores, pero las cosas sustantivas en materia de calidad, no, eso como eso tiene resultado a 10, 15 años, eso lo dejamos para después, ¿no? Porque eso en definitiva, digamos, no es algo que yo vaya a disfrutar siendo electo, esto o lo otro.
Entonces creo que nos ha fallado eso y seguimos fallando en eso. Y esta convención constitucional está fallando en eso. Yo creo que tiene que partir por arriba, mirar el país que ansiamos y después de eso entonces digamos qué constitución es la que queremos dibujar y queremos, ¿no es cierto?, escribir para ese país. Lo que se espera también es que en esta convención constitucional, don Luis, tengamos esa apertura de mente, ¿verdad?, para poder construir y dejar de lado esa chimuchina, ¿verdad?, esa réplica del Parlamento o la camarilla baja, ¿verdad?, o chica que se le ha llamado a esta convención constituyente, y tratando de desprestigiar, o sea, siguen las mismas rencillas de un lado y del otro y al final no avanzamos. Ahora ya en las regiones se están desplegando, ¿verdad?, las diferentes comisiones para tener, ¿verdad?, ese contacto con la comunidad y saber sus inquietudes, qué es lo que podrían aportar también para esta convención constituyente. Y por ahí creo que se podría trazar el camino y coincido con usted. Creo que la educación es el principal, la base, ¿verdad?, de esta sociedad que lamentablemente estamos viendo que se tambalea, ¿verdad?, constantemente. Y a pesar de que ya hemos pasado un estallido social, terremotos, inundaciones, ¿qué lo hace los incendios forestales? Ahora con el asunto de la pandemia, y creo que estamos perdiendo el foco como nación, ¿verdad? Y como Estado. Creo que por ahí podríamos reivindicarnos como sociedad chilena, incorporando también las nuevas gestiones también que llegan desde parte de los migrantes, que también es una realidad en la cual muchas personas lo rechazan de alguna manera, y recordando también que grandes naciones han sido erigidas también con migrantes. Otro tema. Claro. No, evidentemente. Yo creo, digamos, de que no hemos partido bien en esta tarea. Esta tarea no puede partir de aspectos puntuales para tratar, a partir de esos aspectos, construir, ¿no es cierto?, esta mirada global que debe ser la constitución política de la República. Yo creo que hay que partir por arriba. ¿Dónde queremos dirigir la República de Chile? ¿Dónde queremos encaminar nuestro país? Entonces usted tiene toda la razón, en peleas chicas. O sea, esto está siendo una réplica del Parlamento, incluyendo malas costumbres, incluyendo debates no sustantivos, no importantes. Entonces el país entró de nuevo en una fase de excepción. ¿Y cómo castiga, ¿no es cierto?, el ciudadano? El ciudadano no va a votar. Y por esa razón tenemos, ¿no es cierto?, estas instancias que son elegidas con un 20% del electorado. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué país se sostiene así? Entonces los políticos nos dicen, no, es que tenemos que hacer obligatorio que vayan a votar, ¿no? Yo creo que lo que debe ser obligatorio es que hay que construir, diseñar una política que atraiga al ciudadano, que convenza al ciudadano, que se ponga cerca del ciudadano de sus problemas. El ciudadano ve la política por allá lejos, está en otras cosas. Y eso corre, digamos, obviamente para todos los poderes del Estado, ¿no es cierto? El poder legislativo y el poder ejecutivo. Como he dicho, yo los responsabilizo a ambos, que son representativos del mundo político, por hacer abandono de esta gran tarea que es conducir un país, ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas muy bien. Esto de las vacunas se hizo muy bien, ¿no? Sin ninguna duda. O sea, yo creo que se ha hecho una política, he escuchado mucho a mi amigo epidemiólogo, y se ha hecho una política muy consistente, muy seria, ¿no es cierto?, muy bien llevada. Bueno, ¿y por qué no hemos hecho lo mismo en política social? Tratando, ¿no es cierto?, de construir más acuerdos y de avanzar, ¿no es cierto?, en aquello que el país tanto necesita, que es un ambiente de mayor equidad. Creo que ahí tenemos una falla, ¿no es cierto? Y esa falla, por cierto, que podríamos haberla corregido sobre la base de una convención constitucional que abordara los temas de fondo. Ciertamente. Pero no vamos, ¿no es cierto?, que estamos más bien preocupados de los aspectos más secundarios, ¿no es cierto?, en términos de nuestras diferencias políticas. Y esto lleva al desencanto ciudadano, pero además profundiza el enfrentamiento entre chilenos, ¿no? Los que están por allá y los que están por acá, ¿no es cierto?, y que no dialogan y que se tratan de excluir unos a otros. Ya hemos vivido por años eso. En el Congreso Nacional hemos vivido por años la descalificación, la falta de visión, ¿no es cierto?, integradora de país. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Aquí tenemos una gran responsabilidad con las generaciones jóvenes. ¿Qué le estamos prometiendo a ellos?
Yo creo que ahí hay una pregunta, ¿no es cierto?, que tenemos que tratar de responder como sociedad y sobre todo que tiene que tratar de responder nuestra generación, la que ya está de salida, ¿no? Para, repito, ¿no es cierto?, bueno, dejar un país mejor, más vivible, un país más equitativo, ¿no es cierto?, en todo el sentido de la palabra. Tengo acá una reflexión y que le invito también a pensarlo, ¿verdad? En conjunto, don Luis. Es Leonor, que nos escribe desde Arica y nos indica, por favor, si le puede preguntar al académico, ¿es más fácil tener de ignorante a la población y así poder manipular? ¿Es todo lo que se ve también a través de estas famosas conspiraciones y que mucha gente trata de taparlo como un tabú? ¿O es más propicio hablar abiertamente de estos temas y encaminarnos también como una nación que podría progresar en pleno siglo XXI? Gracias, Leonor. Evidentemente, ¿no es cierto? Eso también es señal de experiencia de muchos países. Mantener a un pueblo ignorante y alejado de la información es la mejor manera de controlarlo. Fíjense ustedes lo que hace una dictadura, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, le suprime el Internet a la gente. ¿Para qué? Bueno, si la gente no se entera de nada. Obviamente que tampoco puede comunicar nada. Pero en el fondo, digamos, el control, ¿no es cierto?, se ejerce por la vía de controlar, ¿no es cierto?, el acceso al conocimiento y a la información. Y por lo tanto, en la medida que tenemos una educación mediocre, bueno, vamos a tener una ciudadanía mediocre también, que va a elegir a mediocres para que los representen en el futuro. Y eso sería todo. Por el contrario, ¿no es cierto?, si tuviésemos una ciudadanía exigente, una ciudadanía que efectivamente demande de sus representantes, ¿no es cierto?, en respuestas significativas, iniciativas significativas sobre sus problemas, evidentemente, ¿no es cierto?, otro gallo cantaría, ¿no? Pero eso no es el gallo que le interesa, digamos, a nuestros políticos en la actualidad. No, obviamente que no. Conversando a esta hora con don Luis Riveros Cornejo, economista académico y ahora lanzando su libro, Chile, los dilemas de una crisis, por Editorial Forja, que usted puede adquirir también a través de editorialforja.cl, para que visite también la editorial y pueda tener acceso, ¿verdad?, a esta literatura bastante precisa y que no me cabe duda que va a ser un análisis descarnado, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo en nuestro Chile querido, y que lamentablemente está siendo apresado, ¿verdad?, por una vez más por las mezquindades políticas. Don Luis, quiero agradecer su tiempo, la deferencia que ha tenido para recibir la llamada y, por supuesto, compartir aquí en Radio Paulina, tanto en Arica, en Iquique, en La Pampa, Altamarugal, en Tocopilla, a través de la web y, por supuesto, Twitter, Facebook y todas las plataformas virtuales de Radio Paulina. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero mis saludos, digamos, bueno, ciertamente no solo a Iquique, sino también a Arica, Tocopilla, ¿no es cierto?, donde también tengo grandes amigos, colegas universitarios, la Universidad de Tarapacá, naturalmente, ¿no es cierto?, muchos amigos también en Antofagasta, y desde luego en la Universidad Arturo Prat en Iquique, donde tuve oportunidad de colaborar tanto tiempo con las autoridades. De manera que, bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir. Para un académico no hay nada más grato que compartir sus ideas. Eso es lo que hace, eso es lo que trabaja un académico. Ciertamente. ¿No? Entonces uno le pueden tirar piedras y decir que esto y lo otro. No me importa eso a mí, porque yo trato de mejorar. Eso lo aprendí a lo largo de la vida. Yo trato de mejorar para poder servir mejor. Y por lo tanto, si alguien me dice que tengo visiones equivocadas y que deben ser corregidas, por supuesto que es una cosa que yo tomo en serio, porque es la manera que yo puedo contribuir a mejorar el país que yo amo, el país que yo quiero y el país que quiero ver florecer. Un agrado poder conversar con don Luis Riveros Cornejo. Una vez más aquí en la tarde por Paulina, agradecido por su tiempo y por supuesto las puertas abiertas aquí a Radio Paulina cuando usted lo desee para difundir información y por supuesto más literatura y conocimientos a cargo de un académico como usted. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.